lo que pensamos es que la mejor manera era que los propios protagonistas hablasen de sus sentimientos, de sus emociones, de sus vivencias sobre esta cuestión, sobre este tránsito, y que fueran ellos los portavoces de ese amplísimo colectivo de personas adultas y mayores, que es el motivo un poco también de este foro. Por tanto, yo les propuse a María Camaño, a Isabel de Luis, a José Luis Herrera y a Roberto Álvarez, si ellos querían ser portavoces de esos miles, millones de personas que con sus vidas, con su trayectoria vital, había que sentar hoy aquí en este foro. Y ellos aceptaron, no sin ciertos miedos y sin ciertos temores, especialmente José Luis, que siempre ha manifestado que, en fin, que él no es un hombre para este tipo de actos, ¿no? Pero yo tanto le insistí que logré finalmente que estuviera hoy aquí sentado, ¿no? El acuerdo al que yo llegué con ellos es que la forma que le íbamos a dar a esta intervención de ellos iba a ser la forma de un diálogo. No se trata tanto de que ellos cuenten su vida, sino que dialoguemos sobre aspectos de su vida que puedan tener o que han tenido para ellos una especial importancia, ¿no? Por tanto, el formato que van a encontrar es un formato de diálogo entre ellos y yo, donde van ustedes a hacer, digamos, presenciar ese diálogo de amigos, de personas que convivimos, que estamos juntos y que, bueno, pues ese es el formato que van a encontrar. Bien, en principio, María Camaño, pues es una mujer que ha tenido una trayectoria personal y profesional. Gracias. Gracias. Te dejo este. Vale. Y por tanto es una mujer que se ha ocupado en su vida, ¿no?, de los procesos de crianza, de educación de los hijos, ha compatibilizado eso con su trabajo profesional y aún sigue pues ocupada en tareas familiares, ¿no?, que compatibiliza como alumna de la Universidad para Mayores, ¿no? Y yo lo primero que te quiero comentar y preguntarte es cómo te ves tú en este momento, ¿no?, después de la trayectoria vital que tú has seguido, ¿no? Pues, ¿Cómo te organizas para hacer todo eso, ¿no? Uy, el día tiene 24 horas, todo es cuestión de saber aprovecharlas. No sé, me encuentro todavía con muchos ánimos, con curiosidad, que es lo que me lleva hasta estos sitios, y sobre todo que hay un ambiente en Santa Cruz, bueno, por mi acento ya veis que yo no soy canaria, pero en Santa Cruz hay un ambiente que te estimula, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, mucha gente que hace cosas y eso siempre es bueno para todos, siempre es un estímulo. Pero bueno, yo todavía, no sé, me encuentro viva. ¿Qué crees tú cuál es para ti la clave tuya personal? La curiosidad, lo digo siempre. Yo, mis conocimientos universitarios son de ciencias y entonces científicos, déjame que diga esa palabra, ¿no? Hacemos preguntas, entonces la ciencia avanza a base de preguntas y mi vida también, oye, ¿qué hay más allá de aquello? O sea, que yo tengo esta etapa, llega esta etapa, ya crié a mis hijos, ya los coloqué y entonces digo, ¿qué hay más allá? ¿Qué puedo hacer más allá? Y siempre encuentro cosas que hacer. O sea, que la Universidad para Mayores para mí fue una cosa extraordinaria y yo quería saber un poco de astronomía, puesto que estoy en una ciudad que es una referente mundial y entonces digo, bueno, pues me voy a matricular de astronomía y detrás de eso pues vino todo. Pues no sé qué más contarle. Isabel, cuando tú oyes la palabra envejecimiento activo, ¿qué te viene a la cabeza? Bueno, pues creo que en primer lugar apostar por ello, porque envejecer hasta hace bien poco era vegetar.
Y afortunadamente estamos en un momento que eso ha desaparecido del vocabulario y el envejecimiento hoy es algo que puede ser dinámico, que es una etapa de la vida rica, que disfrutas de una cierta tranquilidad que te permite hacer cosas que no has hecho en otros momentos de tu vida. Y por lo tanto, lo que tenemos es que transmitir a todas las personas que están en ese proceso o en ese paso de que esto no es el final del camino, es una parte más del camino y que todos los seres humanos cubrimos etapas y esta es una etapa más que puede ser tan rica como todas las anteriores. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer una apuesta muy fuerte por llenar de nuevo de contenido esa etapa que ya se veía como algo a término. Es un punto y seguido más de las etapas de la vida. Cuando estábamos preparando este foro, evidentemente nos reunimos un poco para ver cómo lo íbamos a enfocar. Y Isabel, una de las cosas que manifestaba como una preocupación fruto de su vivencia personal fue el tránsito hacia esa situación de la jubilación, ¿no? De pasar de la actividad a la jubilación. Es un tema que te ha preocupado mucho, ¿no? Es un tema, vamos a ver, yo de las reflexiones que he hecho en este momento de mi vida, de pasar de una vida muy dinámica, con actividades de todo tipo, de públicas y privadas, a disponer de un tiempo para ti, de un tiempo, bueno, no libre, pero sí no programado, no sujeto a horarios ni a planificaciones previas, ha supuesto algo duro. Y entonces me ha hecho pensar que es necesario hacer un periodo de adaptación. Así como los niños y las niñas cuando se incorporan a la edad escolar en los centros educativos necesitan un periodo para conocer el nuevo entorno, para conocer a sus compañeros y compañeras, a su profesor o profesora, pues las personas que estamos próximas o que tenemos ya en mente o que cronológicamente corresponde jubilarse, deben tener un proceso previo para que la jubilación, que es algo previsible, se convierta también en algo asumible de inmediato y que sea el corto o lo menos corto, lo más corto posible, ese periodo de un poco de sufrimiento, de quedarse uno en el limbo, perdida, que puede ser, pues depende de cómo te lo hayas planteado, porque hay gente que algunas veces dice, bueno, pues me voy a dar un periodo, un año sabático, me voy a dar una especie de luna de miel y voy a ver luego lo que hago. No estoy tan segura que eso sea bueno. Yo creo que debe estar un poco ya previsto y planificado o tener en mente qué es aquello que quieres hacer de inmediato, porque puede ser que esos periodos sabáticos o esos espacios de relax que te autoconcedas te lleven a una estancia o a un estadio de conformismo del que después es difícil salir. Entonces yo creo que la jubilación o pasar a la reserva activa, si se puede llamar así, debe estar previsto y en cierto modo, no de una manera cerrada, pero sí programado y planificado, para que no nos coja así como un poco en el limbo. Y a mí tengo que reconocer que no tuve eso previsto, posiblemente porque hay una idea engañosa de la jubilación. He asistido a muchas jubilaciones y siempre se presenta como un momento jubiloso, como un momento de alegría, un momento que vas a pasar a poder hacer lo que te apetece y lo que quieres. Y eso es una idea que puede estar ahí, pero que no responde exactamente a lo que es el proceso de jubilación, de pasar de la vida activa a una vida no laboralmente o no formalmente activa, pero que debe seguir siendo activa. Porque claro, la jubilación te afecta no solamente al hecho de que ahora te levantas por la mañana, ¿no? Sino a tus amigos, a las personas con las que te relacionas, de repente todo eso cambia y te encuentras en una situación de vacío, ¿no? Existencial, donde tienes que readaptarte completamente. Sí, es un cambio absoluto. No tiene nada que ver lo que has vivido, el entorno, como tú dices, las personas con las que colaboras, tus compañeros y compañeras de trabajo. Lo único que permanece la familia, que bueno,
en estas ocasiones una se aferra a eso porque es lo que más te da seguridad, posiblemente, ¿no? Pero lo otro se te tambalea todo, ¿no? Entonces hay que tener eso, hay que tenerlo previsto para que el periodo de adaptación sea lo más corto posible. Roberto, tú provienes del mundo laboral, ¿no? de una compañía aérea, estuviste toda tu vida laboral en esa compañía, y tú eres, un poco lo que hablábamos también cuando preparábamos esto, era que tú vienes a representar en esta mesa, ¿no? a toda esa inmensa cantidad de trabajadores y trabajadoras, ¿no? que han sufrido ERE, han sufrido prejubilaciones, retiradas forzosas, ¿no? y rápidas, ¿no? de la actividad laboral, ¿no? Es decir, una cosa es que tú puedas planificar, como decía Isabel, ¿no? el momento en que te vas a jubilar, y otra cosa es que de una forma casi mucho más rápida y más inmediata, ¿no? te comunique la empresa que a partir de mañana ya no venga más, ¿no? Exactamente. ¿Cómo viviste tú esa situación? Bueno, en principio yo de eso he aprendido en este momento, que soy un resiliente, y para mí eso es muy importante. Pero a partir de ahí, a lo largo de mi vida, siempre estuve en procesos de aprendizaje. Cuando entré en la empresa tenía que aprender, tenía que tener una experiencia para seguir escalando peldaños, y así en todos los procesos de mi vida, cuando empecé a estudiar igual, etcétera, etcétera. Me di cuenta de que un día tenía que dejar lo que estaba haciendo de la noche a la mañana, y que al día siguiente no tenía absolutamente nada. Todo aquello que había aprendido a lo largo de mi vida, cuando me voy de la noche a la mañana, resulta de que no había tenido ningún aprendizaje previo para llegar a un mundo que para mí era desconocido. En principio, las primeras semanas era tremendamente gratificante, no tenía que trabajar de levantarte mañana, temprano, ni de noche, ni tenía que levantarme temprano, y parecía que todas las puertas estaban abiertas, cosa que no es exactamente así. Tenía puertas cerradas, pero bueno, para no entrar en ese tipo de detalles, sí me hizo pensar un día, y es una anécdota, que me encontré con un compañero que estaba en la misma situación mía, y que cuando le pregunté que cómo le iba, me dijo que estaba dedicado a la bolsa, y sinceramente me resultó pues bastante interesante. No sabía que él era economista o que le gustaba ese tipo de aficiones. Solamente me contestó: a la bolsa del pan, a la bolsa de la basura. Entonces me di cuenta que tenía que hacer algo completamente diferente, y que tenía que cultivarme, y que tenía que hacer otras cosas. En ese momento entré en este proyecto, del cual me siento tremendamente orgulloso, y he aprendido a aprender. José Luis, Sí. te he dejado para el último para que cojas, Un poquito de aire, muy te bien. relajes, estés a gusto. Piensa que aquí delante de nosotros no hay nadie. El foco ese te está dando para que no se vea casi nada de lo que está aquí delante. Bueno, José Luis, digamos que está en la mesa un poco también para representar a esos miles y miles y miles de personas de nuestras islas, ¿no? De nuestras islas a las que llamamos menores, ¿no? Él es de La Gomera, y el perfil de José Luis es el de una persona que, bueno, durante mucho tiempo, nos contaba él en estas reuniones, pues tuvo que compatibilizar, ¿no? el trabajo en el campo con los estudios, ¿no? y con el desplazamiento, muchos kilómetros, ¿no? al lugar donde estaba estudiando, para poder acceder a la formación, ¿no? Luego él accedió a esa formación, te hiciste maestro, Sí. y ahora que estás jubilado, continúas cultivando papas y cultivando lechugas y cultivando, o sea, Sí. sigues haciendo esas cosas, ¿no? Sí, pues estuve estudiando en la academia de mi pueblo, en Agulo, en La Gomera. Cuando ya cesó la actividad de la academia de Agulo, tuvimos que ir a Armigua. Era un tanto penoso porque son 4 kilómetros de diferencia, y se iba caminando. El transporte ya era muy escaso en aquella época, estoy hablando de los años 60. Pues bajo las lluvias, los vientos, caídas de piedra y así sucesivamente, iba ya caminando, y yo como tanto, y se venía caminando al pueblo otra vez.
y a veces se recorría esos 4 kilómetros por la mañana y después habían algunas asignaturas, no todos los días, pero algunos que otros días, pues se volvía caminando otra vez a Armigüe. Era un poquillo y tal. Oye, José Luis, y dinos una cosa, el envejecimiento en las islas, el envejecimiento es distinto porque siempre tendemos a ver el envejecimiento como un fenómeno urbano, ¿no? Es decir, nos preocupa. Pero ¿cómo se vive el envejecimiento en La Gomera, en La Palma, en El Hierro? Le oí al señor presidente del gobierno que, pues más o menos, algo de lo que yo voy a hablar. Yo distinguiría aquí entre años 60 y principios 70 y después finales de los 70 y los 80, aunque la cosa era ya distinta. En los 60 o los 70, o principios de los 70, las personas se jubilaban y muchos de ellos ni se enteraban. ¿Por qué? Porque al ser los pueblos eminentemente agrícolas, seguían al otro día, seguían al trabajo y al otro día seguían al trabajo y meses al trabajo y pasaban años hasta que el cuerpo ya se desgastaba o por enfermedad, entonces ya cesaban en esas actividades. En aquella época en los pueblos existían las sociedades, los teleclubs, los clubes, las sociedades particularmente eran recreativas, deportivas y culturales. Entonces ahí, cuando terminaban las labores por la tarde, iban y se reunían y jugaban al tute subastado, que es una actividad mental, el tute subastado, el dominó, el ajedrez. Y bueno, pues ya cuando ¿Y eso ha cambiado ahora un poco, José Luis? Sí ha cambiado. Entonces, pues ya cuando terminaban de los juegos, cuando ya quería oscurecer más o menos, entonces ya se recogían las personas mayores, los pueblos eran así porque tampoco hay muchos horizontes. Se iban a sus casas y bueno, pues al otro día iban de lo mismo. En los pueblos normalmente, vamos, lo que yo he vivido, claro está, o son 4 o 6 piedras bien puestitas o un tronco de palmera bien puestito, y eso eran lugares de reunión de ellos. Se levantaban por la mañana y que les diera el sol, eso sí. Entonces se sentaban y hablar de 40.000 cosas, desde las posturas de tabaco, desde la caña de azúcar. Porque pero también es en verdad, aquellos 60 y 70 yo conocí muchas personas mayorcitas ya, que la mayoría de ellos habían estado en Cuba, desde los años 10 y 20 y 20 y 30. Y bueno, eso era lo que hablaban ellos, de las posturas de tabaco, los precios de los plátanos, que entonces se vivía del plátano, cuando llegaban las papas de semilla para sembrar, y, las vacas de menganito daba tantos litros de leche, es que era lo que se estilaba. Y los cochinos, como decimos nosotros aquí, o cerdos, como interprete cada cual, eso era en todas las casas porque había que buscarse la comida. Y dinos bueno, una cosa, dinos una cosa, José Luis. En esa época la gente, digamos que trabajaba incluso muy mayor, ¿no? Seguía trabajando la tierra, ¿no? Ahí esa cuestión ha cambiado, ¿verdad? Esa cuestión ha cambiado. Es decir, las personas mayores hoy en día, no prolongan tanto, ¿no?, su actividad, o sea, se retiran antes, ¿no? Los hijos a lo mejor no quieren continuar el trabajo en la tierra. O sea, que ha habido ahí una mutación sustantiva, ¿no? Sí. He hablado de las dos etapas estas, de los años 60 y 70, y después finales de 70, 80 y hasta nuestros días, porque en eso es la diferencia. Entonces, bueno, considero yo que es la diferencia. Las jubilaciones de hoy, ya el que se jubila, siempre hay excepciones. Personas que se jubilan y pues siguen teniendo su huertita o lo que sea, su entretenimiento, pero no es la norma general. La norma en general es cuando tal día me jubilé, ya, claro, verdad es que hoy existen las terrazas por ahí donde cualquiera se puede sentar a tomar un café, un cortado, un vaso de vino, lo que le vengan ganas. Los medios de comunicación son, vamos, ni comparados. Ya hay medio de comunicación entre las islas y entre la nación y bueno, internacional. Está el inserso que tiene facilidades para trasladarse de un lugar a otro.
Hay una oferta, hay una oferta Mundos, distinta. hay otras expectativas, sí. Vale. Pero jubilarse ya normalmente ya no trabaja. Claro, tienen otros medios, si ellos no conducen, por ejemplo, si ellos no conducen, pues ya los hijos los llevan de un lado a otro, van a aquello, lo cual en la etapa anterior, quien tenía un coche, tenía un coche, y la gente que tenía platanera, que precisamente la riqueza se medía por la cantidad de plátano que producía. Que producían, claro, claro. Bueno, por tanto, un poco lo que me voy haciendo una idea es que desde distintos puntos de vista, de distintas opiniones, de distintas miradas, el envejecimiento, digamos que empieza a agudizarse, ¿no? o tomas conciencia de que has entrado en otra etapa de tu vida, ¿no? Justamente en el tránsito de vida laboral, ¿no? a jubilación. Ese parece ser que es una barrera muy importante, ¿no? Y que, por tanto, si estamos hablando de envejecimiento activo, pues también la cuestión es qué te encuentras tú, qué te ofrece luego la sociedad, ¿no? Para tú llenar esas horas, ¿no? que decía Isabel, para tú llenarlas de actividades, de posibilidades, ¿no? Y a mí me da la impresión de que en ese sentido hay poca oferta, ¿no? Es decir, que realmente no estamos haciendo todo lo necesario para que, primero lo que decía Isabel, orientemos la salida del mercado laboral, ¿no? Pero después cuando ya sales, ¿qué te encuentras fuera? ¿no? ¿Quién te ofrece oportunidades, ¿no? para hacer actividades, para llenar ese tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? O sea, ¿ustedes vieron que habían esas posibilidades o no? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí que hay. Vamos a ver, el famoso informe de Lors, no sé si lo recuerdan, porque fue un documento básico para el ámbito educativo, sobre todo, acabó con la idea de que las etapas de la vida educativa están compartimentadas. Entonces, primera etapa de juego, primera etapa de formación, trabajo y ya se acabó. Entonces, entró en la conciencia y en las agendas políticas la idea de que la educación es para toda la vida. Y por lo tanto, a partir de ahí, yo creo que las instituciones públicas fueron abriendo ofertas. En este momento, por ejemplo, aquí, la universidad, la sociedad se ha abierto y hace una oferta para que todas aquellas personas que quieran, tengan inquietudes en el ámbito intelectual, puedan tener un espacio. En un ámbito también más de la educación formal, los centros de educación de adultos que están también comarcalizados y próximos son una oferta. Los ayuntamientos y cabildos tienen ofertas interesantes del ámbito cultural y del ámbito educativo. Las universidades populares. Las universidades populares, exactamente. Por lo tanto, yo creo que hay recursos, hay herramientas para que las personas que tengan inquietudes, y si no hay que despertárselas, para que salgan se salga de los letargos, hay que despertarla, hay que hacer motivaciones, hay que hacer campañas de captación, hay que llevarlos a través de, no es que les vayamos a llevar directamente a la universidad, pero hay escalas y hay espacios donde, bueno, pues a lo mejor se puede empezar por hacer una captación a través de actividades de tipo recreativo. Visitas a museos. Exactamente, claro. y a través de ahí crear inquietudes mayores. Por lo tanto, yo creo que es cuestión de hacer una movilización, crear una cultura de la educación permanente o de la formación permanente o de la actividad permanente, como la quiera llamar, y que haya una oferta y que todo el mundo, nadie se quede diciendo, no, es que, ¿qué hago? No, sí, hay posibilidades y hay, ya le digo, en los pueblos y en las ciudades, por supuesto, a nivel urbano muchísimo más, pero también en los pueblos y en los pueblos pequeños. Yo, por ejemplo, en mi pueblo, que es San Juan de la Rambla, pues tiene una universidad popular y en casi todos los pueblos hay alguna actividad que se puede hacer, independientemente de esos espacios de recreo que hablaba José Luis y que también siguen existiendo en los pueblos, de ir a jugar a la baraja o ir al casino o ir a tal sitio, que también son espacios de encuentro, porque una de las cuestiones importantes de esta etapa de la vida que nos ha tocado vivir es mantener las relaciones interpersonales. La soledad es uno de los grandes males
de este mundo que nos ha tocado vivir, tan intercomunicado virtualmente, pero tan poco comunicado personalmente. Entonces, ahí ese campo hay que trabajarlo. Marita, ¿tú querías decir algo? Sí, yo quería decir una cosa que me sugirió una compañera y que me parece muy interesante, que es esta motivación, extenderla a las familias. Que muchas familias, en cuanto nos hacemos mayores, dicen, oye, tú cesa la actividad, baja un poco el ritmo, no salgas, no hagas eso. Y entonces hay que motivar a la familia, ¿verdad, Teresa? ¿Qué te parece? Bueno, pues yo en tu nombre lo digo. Porque a veces la me familia, parece también a muy veces interesante. la familia que te puede apoyar también te puede cortar las alas, ¿no? Sí. Es decir, ya te tratan de otra manera. Bueno, pues eso nos permite a lo mejor hablar para ir acabando ya un poco, ¿no? Es decir, aquí hay muchas personas jóvenes, ¿no? Sí, yo quería decirle algo a esta gente joven. A mí me gustaría que ustedes, o sea, en su relación con los jóvenes, ¿no? ¿Cómo les gustaría que los jóvenes los viesen a ustedes, ¿no? O cómo les gustaría que los jóvenes y las personas adultas y mayores, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de puentes podemos tender, ¿no? Pues yo generacionales, ¿no? Para que haya no sé qué tipo de puentes, pero sí tenemos que hacer una sociedad, ya lo decís vosotros, para todos, para todas las edades y con todas las oportunidades, ni unos más ni otros menos. O sea, tenemos que hacer una sociedad en que todas las edades tengan su espacio, claro, cabida y protagonismo también. O sea, no queremos los mayores ser contemplar cómo pasa la vida, sino actuar en la vida, porque creo que algo tenemos que decir. O sea, nuestra experiencia de vida y nuestros conocimientos de ahora. O sea, somos parte del momento en que vivimos. No queremos ser historia ni contar las batallitas, que también, que eso nos gusta. Roberto, Y a los jóvenes también. ¿qué opinión tienes tú de eso? Hombre, yo quería decir una cosa que a mí me parece importante. A lo largo de todo este proceso que hemos hablado de trabajo y todo lo demás, a mí me parecía interesante, y lo hemos comentado, de que no se prepara al trabajador para ese salto del trabajo a la jubilación. Entonces, desde la propia empresa que te forma a lo largo de toda la vida, jamás en ese momento te ha formado para incorporarte a otro sistema de vida. Ten en cuenta que cuando uno se jubila es un estorbo hasta en la casa. O sea, la mujer te quita porque va a pasar la fregona, y el hijo no habla contigo porque no lo entiendes, y etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso que hay en ese momento sería un aprendizaje ya desde la empresa, igual que se hacen pues seguridad, higiene en el trabajo, etcétera, etcétera, que se hiciera también dentro de la empresa como método de trabajo para uno salir por lo menos fortalecido a ese mundo diferente. José Luis, ¿qué ves tú de los jóvenes? ¿Qué les pides o qué te gustaría? Sí, a los jóvenes que se pongan en contacto naturalmente. Ellos siempre están jóvenes con jóvenes, normal, pero que no descuiden las conversaciones con los mayores, porque de ellos se aprende mucho. Porque a mí me pasó, y me imagino que a todos nos ha pasado, los de más o menos de mi misma edad, siempre los consejos que nunca son malos, para que se vayan enfrentando a la vida, porque son los que el día de mañana son los hombres del día de mañana, y que sepan más o menos por dónde caminan. Isabel, terminamos contigo, en el sentido de la intervención. Pues yo me gustaría eso, que hubiera, como decías antes, una sociedad más intercomunicada, que no hubieran barreras, que la edad no fuera, las edades no crearan brechas, sino que hubiese una comunicación fluida, que no nos vieran a los mayores como algo caduco, algo obsoleto, algo intolerante, algo conservador, sino que nos vieran como personas también abiertas a cualquier innovación, y que prueben tener contacto con las personas mayores para que vean cómo eso es una realidad. A mí me gustaría, si me lo permite José Luis, acabar con, porque la tenía apuntada, porque no lo recuerdo, unas consideraciones que tiene Saramago y la edad.
y que dicen así: frecuentemente me preguntan que cuántos años tengo. ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso. Tengo la experiencia de los años vividos y fracasos a lo desconocido. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello. Unos dicen que soy viejo y otros que estoy en el apego. Pero no es la edad lo que tengo, ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Eso yo creo que es lo que debemos ser todos. Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro. Muy bien, muchas gracias.